Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar, por estar aquí. Y un elemento que quiero poner como frente de nosotros es justamente el reconocimiento de esto de lo que voy a hablar. Seguramente porque estamos en una matriz judeocristiana, hemos asistido, hemos observado una enorme cantidad de funerales, o algunos por lo menos. Esos elementos no nos son extraños, seguramente que nos son muy cercanos, y en ese sentido corremos el riesgo de no siempre mirar los elementos simbólicos que están detrás, o mirarlos como si de pronto fuesen algo cotidiano. En ese sentido me quiero detener en hablar de este elemento, de estos elementos olvidados, eh, pensando que el símbolo es un elemento unificador y vinculante. Pero de entrada quiero dejar sentado que en el cristianismo, particularmente en el catolicismo, Dios no quiere la muerte. La muerte no es de Dios. Hay un texto bíblico que señala justamente de parte de Jesús, en las palabras de Jesús, atribuidas a Jesús, que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y en ese sentido sería muy importante para la interpretación en este asunto. Entonces la muerte es una consecuencia de ser humanos, no es una decisión de Dios sobre los seres humanos, sino es una consecuencia finalmente de la contingencia de nuestra vida. Ahora, segunda cosa que quiero señalar es que no hay una muerte igual. No existe una muerte igual, cada uno vive la muerte de manera diferenciada y particular, aunque estemos ante el difunto, la persona que está, el moribundo, aunque le estemos tomando la mano, cada uno nos morimos solos. Y en ese sentido, la soledad es un elemento central en este proceso de interpretación. Cada uno vive la muerte solo o vive la muerte en soledad. Lo que sí podemos decir es que la muerte es el último acto de la vida, ¿sí? Y esto empieza a mover un poco el asunto. Ahora, pensar la muerte desde los mexicanos, me parece que es importante resaltar lo siguiente. Primero, hay muchas formas de pensar la muerte, pero en nuestra cultura dos elementos matriciales se acercan. Por un lado, la matriz indígena de las culturas originarias, y la judeocristiana con la que estamos culturalmente, en la que estamos culturalmente inscritos, nos remite a pensar la muerte en términos, a mi juicio, más o menos esperanzadores. ¿Qué significaría esto? Que a pesar del llanto, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, y de todos esos signos que están ahí, de estos elementos que están ahí presentes en un funeral, al final hay una visión esperanzadora, donde aparecen al menos tres elementos. Primero, el cielo como un lugar de encuentro con Dios. El segundo es el reencuentro con las personas, y la idea de que los muertos nunca se van del todo o nunca desaparecen de nuestro horizonte. Eh, si bien no se puede decir que exista un modo único de vivir la muerte, sí podríamos encontrar una cierta línea argumentativa sobre la muerte, como una especie de vasos comunicantes compartidos en nuestra cultura, y que luego van a dar forma a la interpretación católica de la muerte. Por un lado, la idea de que los seres humanos no somos solo la materia, sino un componente espiritual, energético, al que algunos le llaman o le llamamos alma. Segunda cuestión compartida en esta línea argumentativa es que al morir el alma debe viajar a algún lugar, y podría llamarse el inframundo, o el cielo, o el infierno, o el purgatorio, pero es un lugar al que hay que viajar. Segundo, la muerte es el momento de la trascendencia, tanto en la visión indígena como en la cristiana, entendiendo por trascendencia en este caso el alcanzar el lugar originario. Eh, un siguiente elemento sería que las almas necesitan ayudas para llegar al lugar originario. En el ámbito prehispánico, la ayuda la daba el Xoloitzcuintle. En el ámbito cristiano católico, el apoyo lo dan los santos, las oraciones, la alusión a las vírgenes. Y en el lugar originario, el espíritu vive por la eternidad. No es eterno en el sentido de que tenga existencia permanente, o desde sí, siempre igual que Dios, pero una vez que se ha originado, finalmente tendría esta existencia eterna.
Y el último elemento compartido es que la conciencia permanece después de la muerte y por lo tanto también la identidad asociada a esta. Al final, al menos existen como dos cuestiones que no se pueden ignorar. Por un lado, la idea de la dualidad, que nos configura, expresado de distintas formas, por ejemplo, cuerpo y alma, tierra, mundo y lugar de los muertos, como sede de la inmanencia, pero al mismo tiempo, frente al lugar de los muertos, la posibilidad de la trascendencia, que implicaría el retorno a la vida originaria, a la que se accede con la muerte. Y el segundo elemento es justamente esto, la idea de que la muerte es el inicio de la vida originaria, ¿sí? de lo central. Pero en el cristianismo, algo muy importante es que la muerte no es el final del camino, este, sino que se piensa como un momento de transición entre la muerte, la vida terrena y la vida eterna. Si ustedes tuvieran la oportunidad en algún momento de buscar en las redes, en internet, el ritual de las exequias, encontrarían la siguiente oración inicial cuando se está celebrando o se está orando por el difunto. La oración inicial en el ritual de exequias dice lo siguiente: Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos por el alma de tu Hijo, a quien has llamado a este mundo a tu presencia. Concédele gozar del lugar del descanso, de la luz y de la paz. Permítele atravesar sin dificultades las puertas de la muerte, para que pueda vivir con los santos contemplando el resplandor de tu gloria que prometiste en otro tiempo a Abraham y a su descendencia. Que su alma no sufra ningún daño y que cuando llegue el gran día de la resurrección y de la retribución, resucítalo o resucítala con tus santos y elegidos. Hasta ahí termina esa oración. Ahora vayamos a desmenuzarla. Y entonces podemos encontrar que hay dos cosas. Hay peticiones y hay certezas. Por ejemplo, la primera es suplicar por el alma. Ahí está la ayuda de la oración que hace la comunidad creyente, es decir, hay un vínculo entre la comunidad de creyentes y el difunto y la divinidad. Segundo, la certeza de que el muerto es llamado a la presencia de Dios, es decir, a la vida originaria. Segundo, el atravesar las puertas de la muerte, ir del lugar de vida terrena al lugar originario. Siguiente elemento, el contemplar el resplandor de la gloria, que es vivir, ser y estar en el lugar originario con la fuente de la vida. Y la otra idea es que el alma no sufra ningún daño en ese trayecto, que tenga un trayecto, una muerte pacífica, como si fuese un sueño, y que resucite. ¿Qué implicaría en este caso la resurrección? Que viva para siempre. Ahora, seguramente ustedes en algún momento habrán observado que al final del ritual de una misa de difuntos o del ritual se utiliza agua bendita. ¿Por qué se utiliza agua bendita como un elemento simbólico? El agua bendita está en el origen de la vida y está en el fin de la vida. Si ustedes recuerdan el rito del bautismo, pues el rito del bautismo es justamente con el agua. Y originariamente el bautismo se hacía por inmersión, no por aspersión como sucede hoy. ¿Qué implicaría esto? Que el creyente o el nuevo cristiano que iba a ser bautizado era sumergido, ¿sí? Completamente. Todavía algunas comunidades evangélicas sí continúan con esto, en los rituales cristianos ortodoxos también, pero en el catolicismo ha pasado pues finalmente a desuso. Pero originariamente era meter a la persona al agua y sacarlo. El agua funciona, en este caso, como un elemento purificador, pero también como un elemento simbólico que representa la muerte al sumergirse en el agua y la vida nueva al surgir del agua. Pues esto mismo ocurre en la muerte, en el ritual de la muerte, de las exequias, cuando se despide el cuerpo ya en la última oración, se rocía, si se puede, el cadáver directamente y si no, al menos el féretro, para poder vincular y señalar que el que está ahí ha pasado de un momento de vida terrena a una vida de corte originario espiritual. Ahora, hablemos de los símbolos. Voy a tratar de ser muy breve en esta parte, pero hay elementos importantes. Pero hay que distinguir entre las celebraciones litúrgicas y las celebraciones populares. Por supuesto que a veces las más vistosas pueden ser las celebraciones populares, pero las celebraciones litúrgicas tienen elementos que no habría que perder de vista
y que a veces a fuerza de ser repetitivas pueden convertirse en planteamientos que no siempre se lean en profundidad. Por ejemplo, vamos a un primer elemento. El velorio, aunque se realice en la casa, tiene una connotación litúrgica muy importante porque expresa la caducidad de la vida. Y ese es el momento donde los creyentes, la comunidad, la familia, se enfrenta a un hecho inexorable, a un hecho del que no podemos escaparnos, que es la caducidad de la vida. Eh, para eso es el velorio. Cierto, sirve para llorar, sirve para recordar, sirve para contar anécdotas en torno al difunto, pero particularmente tiene que servir en el ámbito cristiano para enfrentarnos a la idea de caducidad. No hay nada planteado de cómo hacerlo. Cada uno lo hace a su manera, a lo mejor en silencio, a lo mejor en el llanto, pero es el momento de, al estar frente al cuerpo, al estar frente al cadáver, reconocer que allí estaremos nosotros. Segundo elemento, el uso del agua bendita del que ya he hablado. Y, por ejemplo, en la munición para la aspersión del agua bendita sobre el cadáver se dice, por ejemplo, en una parte, evocar pues en este momento su bautismo rociando el cadáver es poner un signo de esperanza de que este cuerpo, ahora sin vida, resucitará un día como el de Jesús. Sería el otro elemento simbólico dentro de la liturgia. Y el otro van a ser las lecturas bíblicas. Una de ellas, hay una gran cantidad de lecturas a las que se puede aludir. Yo solamente voy a recordar una, que es del libro de la sabiduría. Y en el libro de la sabiduría se plantea lo siguiente. Cito, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. Si ustedes ubican y le dan seguimiento a este asunto, hay ahí una certeza, una convicción, la convicción de que la muerte es llegar al lugar originario donde está la paz. El último elemento que quiero retomar es el elemento que hoy se suele acostumbrar de manera más ordinaria, a veces sustituyendo incluso el novenario en algunas comunidades, que es el triduo de misas. Antiguamente se solía celebrar por los difuntos no un triduo de misas, sino 30 misas a las que se llamaban las misas gregorianas, bajo la suposición de que si el alma del difunto estaba en el purgatorio, al terminar el número de misas, el alma era llevado al cielo. Hoy, en este sentido comunitario, se celebran este triduo de misas. Ahora, esta era la parte, lo que he narrado es la parte litúrgica. Vamos a la parte popular. En el catolicismo popular también, sin estar del todo desvinculado con los rituales litúrgicos, también hay elementos que de alguna manera, a mi juicio, exponen la riqueza interpretativa ante el hecho de la muerte. El primero es el novenario, que ya he mencionado. Y el novenario implica también es un símbolo del acompañamiento de la comunidad creyente a la familia, pero también al difunto. Ahí juega un papel muy importante las jaculatorias. Si alguna vez han estado en un novenario, en el rezo del rosario, seguro que recordarán que las jaculatorias cambian. Por ejemplo, en la letanía o en la letanía, por ejemplo, no se suele decir ruega por nosotros, que sería la respuesta común o la respuesta oficial. No, la gente dice ruega por él o ruega por ella, aunque no sea finalmente como el elemento litúrgico central. Pero es esta idea de que estamos orando por los difuntos. O las jaculatorias como aquellas que dice Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Es decir, las figuras sagradas finalmente son relevantes como mediadoras para el tránsito o la entrada al lugar originario. Otro elemento es el uso de la luz a partir de velas para señalar al difunto el camino al lugar originario. Estas velas están en el velorio, pero también están en el templo, pero también están en el altar o están en el lugar que se ha aderezado con flores para recordar al difunto. Uno más sería la comida de ánimas. Si ustedes recuerdan, al terminar el novenario, sobre todo en las comunidades en las comunidades de los barrios, de los pueblos,
donde todavía se viven estas cuestiones, es común que el novenario termine con una comida o con una cena, o repartiendo tamales y atole. O incluso en estos días, seguramente verán en los cementerios, que hay personas que deciden realizar una comida de ánimas poniendo el mantel encima de la tumba del difunto y compartiendo los alimentos. Es decir, no se ha perdido este asunto. Luego la bendición de la sepultura como lugar de descanso, o incluso eh, la cruz de cal, la cruz que se pone a veces debajo del féretro o enfrente del féretro, y que después se reproduce también en los altares de muertos, como puede ser de distintos elementos, de cal, de ceniza o de sal, dependiendo el significado que la comunidad le quiere dar a este asunto. La cal implica espantar a los malos espíritus, ¿sí? A los que quieren perturbar el camino hacia el lugar originario. La cruz de ceniza implica que el alma del difunto está llegando al purgatorio y que le señala que ese lugar es temporal, así y efímero, así como la madera fue efímera y se transformó en ceniza, así sucederá con la estancia en el purgatorio. Y la sal recordaría el proceso de purificación que vive el alma antes de ir al cielo. Al final de cuentas, son estos elementos simbólicos los que estarán ahí implicados. Una vez que ha pasado el novenario, el último día del novenario, antes de la comida de ánimas, en estas tradiciones populares se suele levantar la cruz. ¿Y esto qué implica? Implicaría que, por un lado, se está cerrando el ciclo de transición entre la tierra y el lugar originario. Y segundo, se van sacando la ceniza o la sal o la cal, se saca fuera de la vivienda, del lugar donde estuvo el difunto, junto con las flores, se recogen las cosas y entonces se hace la comida. ¿Por qué recogerlas? Porque si se dejaran ahí, se estaría invitando al alma del muerto a permanecer en ese lugar. Y lo que se busca es justamente que vaya al lugar originario. Dos últimos, la conservación y cuidado de los restos mortales. Este asunto resulta importante porque, pues finalmente, serían los vestigios de la presencia física de la persona. Pero es tan importante que algunas comunidades, ustedes han visto en las noticias, que incluso sacan los restos, los lavan, los cuidan. Es decir, de alguna manera es una especie de testimonio del paso de la persona por este mundo. Y una tradición ya en desuso es el de las plañideras. Las plañideras eran mujeres que eran contratadas para llorar. Es decir, aunque sea un momento a veces triste, hay un telón de fondo que dice que a pesar de la tristeza, la esperanza permanece, y se juntan estos dos elementos. Y cierro esta participación señalando justamente que en los rituales de difuntos la tristeza se puede presentar de manera frecuente, pero en modo alguno se trata de una celebración de tristeza. Los rituales y símbolos que yo he mencionado se mueven entre la esperanza y la certeza de que la vida continúa. Estos elementos finalmente son los que dan forma o expresan la fe de los católicos y de los cristianos que compartimos en relación con el cómo entendernos ante este acontecimiento tan complejo que puede incluso desestructurarnos anímicamente. Gracias.